El Señor me los bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar con la prédica del día de hoy, el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Sé que va a ser de gran bendición, sé que va a ser un tema maravilloso, sé que el Señor nos va a dar gran revelación en todo esto. El Pero antes tema de... que nosotros vamos a predicar o que voy a predicar, el Señor ha puesto un mensaje para esta congregación hermosa que nos escucha el día de hoy, es caminando por fe, no por vista. Entonces, hay varios puntos importantes en este mensaje que ustedes nos comparten el día de hoy, porque primero, pues usted habló acerca de la fe, habló de Abraham, habló, por ejemplo, aquí la palabra de Dios me dice a mí que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Entonces, ciertamente hay algunos momentos en la vida en que nosotros miramos, echamos una mirada hacia atrás y como dice la palabra de Dios en Efesios, ¿no? A veces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos venido a vida con el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos también. Hemos venido a vida, o sea, ya nosotros no estamos muertos como anteriormente estábamos, sino que hemos tenido un renacer en el Señor, ¿verdad? Y ese renacer ha venido a partir de un renacimiento, a partir de un nuevo nacimiento en el Señor, a partir de un arrepentimiento en el Señor, ¿verdad? Entonces, hoy quiero compartirles a ustedes un poco más acerca de lo que es la fe, porque la fe como tal ha sido algo que ha sido muy mal interpretado dentro de las congregaciones y hoy en día se ha usado de una manera muy tergiversada. Cuando usted escucha mensajes acerca de la fe, pues usted se va a encontrar con cosas tan terribles como que la fe es la materia prima para hacer milagros, ¿no? Que como que hoy en día la fe la usan como una herramienta, como un mecanismo para producir o para lograr o para llegar a lo que yo quiero, ¿verdad? O lo que yo anhelo en mi vida. Lo usan como como ese amuleto de buena suerte también de que si yo tengo fe, entonces a mí me va a ir bien en la vida. Y son cosas que son totalmente equivocadas, son totalmente equivocadas. La fe no es eso. La fe, por supuesto, la fe que el Señor me muestra en la palabra de Dios, por supuesto que no tiene nada que ver con amuletos, con buena suerte o que si yo oro bien, entonces a mí me va a ir bien en la vida, porque pues yo estoy orando con fe y entonces usan la fe de cierta manera, de una manera, de formas muy blasfemas, de cierta manera, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, decía la palabra de Dios que un punto importante en el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿no? Y entonces es ahí ese punto importante donde me lleva a mí a pensar realmente si esas personas, qué era lo realmente, o qué es lo que realmente significa la fe para nosotros, ¿verdad? Porque aquí dice que esas personas, de cierta manera, se han permanecido fieles en el Señor. Y cuando nosotros miramos lo que es realmente el significado de lo que es la fe, ¿no? Recuerde que la fe como tal viene de una palabra hebrea que es emuná, y esa palabra hebrea emuná significa lealtad, significa confianza, significa lealtad, confianza, significa fidelidad a Dios, ¿verdad? Significa seguridad en Dios, significa firmeza delante de Dios, ¿verdad? Entonces mi fe como tal y la palabra cuando nosotros entendemos correctamente el significado de fe, nosotros ya podemos ir un poco más adelante con esto, ¿verdad? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros somos fieles al Señor, significa que hay fe en nosotros. Porque la fe como tal, a mí no me dice que yo puedo anhelar algo, ¿no? Yo puedo anhelar salir de la enfermedad, yo puedo anhelar salir de la situación económica, ¿no? De esa situación financiera que tengo en el momento, o que si yo estoy pasando por una prueba, entonces yo tengo fe y yo sé que esa situación se va a dar. No, la fe está ligada totalmente a la obediencia en el Señor. Porque cuando yo traduzco la palabra, no, cuando yo le encuentro un sentido lógico a lo que representa la fe en mi vida, pues yo voy a encontrarme a mí, yo voy a encontrar de que realmente la fe significa es eso, significa lealtad a Dios, significa confianza a Dios, significa que realmente yo estoy en un camino de obediencia con el Señor. Entonces, la fe automáticamente traduce obediencia en mi vida, ¿verdad? Entonces,
Yo soy fiel al Señor, yo soy leal al Señor, yo tengo confianza en el Señor, por lo tanto muchas cosas van a venir en mi vida, ¿verdad? Pero no porque yo las anhele o porque yo quiera, entonces yo tengo fe en mi vida o como lo plantean algunas personas hoy en día en las iglesias, ¿no? Eh, Hoy en día suelen decir, por ejemplo, eh, yo declaro, yo decreto, yo por fe, entonces tú vas a ser sana, por fe tú vas a salir de la enfermedad que tienes, por fe tú vas a tener casa, carro y beca, ¿no? Y entonces te llevan por un camino de cierta manera es un camino blasfemo, digamos, de cierta manera, porque yo no puedo decir que la fe como tal, ¿cierto? Me dice a mí, digamos, que yo puedo visualizar algo y entonces como que eso se tiene que dar simplemente porque yo creo o porque yo tengo fe en el Señor, ¿verdad? Es lo mismo que sucede en algunas ocasiones con personas que vienen a nosotros, ¿no? De cierta manera, no sé si a ustedes en algún momento les ha sucedido que vienen personas o que ha venido alguna persona en algún momento a decirle, mire, ore por mí, ore porque yo tengo esta enfermedad, ore porque yo estoy pasando por esta situación, ore porque esto, por lo otro. Es que como usted va a la iglesia cada 8 días, es que como usted está más cerca de Dios, como usted ora al Señor, pues ore por mí, ore para que el Señor me quite esta afrenta, ¿no? Para que el Señor me quite a mí este mal, esta necesidad o esta prueba. Pero espérate un momento, o sea, uno dice, no, pero ¿cómo así? O sea, sí, la oración del justo puede más, pero primero el que tiene que arrepentirse es él. La primera persona que tiene que entrar en obediencia al Señor y la primera persona que tiene que ponerse a cuentas con el Señor es la persona que necesita el milagro, de cierta manera, por así llamarlo, ¿verdad? Esa es la persona que necesita ponerse, porque yo no puedo decirle al Señor, Señor, ora, Señor, te estoy pidiendo por la necesidad de esta persona. Espérate un momento, porque esta persona necesita ponerse en cintura con el Señor, necesita ponerse en orden con las cosas de Dios, necesita entrar en un arrepentimiento en su vida para poder que el Señor lo escuche. Y ahí sí, ora tú, porque tú es una comunicación directa con Dios también. ¿Ve? Recuerden lo que le pasó, por ejemplo, a Jeremías en algún momento. Jeremías oraba por ese pueblo y ese pueblo era un pueblo idólatra, era un pueblo que blasfemaba las cosas del Señor, era un pueblo que transgredía la ley de Dios todos los días, era un pueblo que iba por un camino incierto, que era por un camino de desobediencia, que blasfemaban y pisoteaban el nombre del Señor como ellos querían, ¿verdad? Y Jeremías se lamentaba de todas esas cosas y Jeremías oraba y oraba y oraba y le pedía al Señor y se lamentaba y lloraba por eso. Y el Señor le dice, oye Jeremías, no ores más por ese pueblo porque no te voy a escuchar. No ores por ese pueblo. Y más adelante el Señor le dice, no ores porque este pueblo tiene rebeldía perpetua. Entonces mire cómo la forma en cómo el Señor me dice a mí, me muestra a mí que antes de que una persona venga a mí a mi vida y me venga y me diga, vean, ore por mí porque usted tiene más fe que yo, o porque esto, o porque lo otro. Primero hablemos con esta persona y digámosle, mira, ponte a cuentas con el Señor. Mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Tienes que entrar en un camino de justicia, en un camino de obediencia con el Señor. Tú, ponte a cuentas tú para que el Señor también te escuche. Porque si no, el Señor va a decir, no ores por ese pueblo, no ores por esa persona porque no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. Y entonces hoy en día usan ese tipo de situaciones en las iglesias para decir, no, es que yo oro por tu necesidad, oro porque, y entonces como que tienes que acrecentar tu fe y entonces usan de cierta manera, de una manera muy tergiversada en las iglesias, la fe del Señor, la verdadera fe del Señor. ¿Ve? Entonces, ese tipo de situaciones se presentan todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, por lo menos la fe, yo no puedo decir que la fe como tal, eh, eh, que yo tengo fe en ciertas cosas, ¿verdad? Porque la fe, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 2 dice, el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces yo no puedo decir que tengo fe en la astillita del madero del Señor, como en algunos momentos, no sé si ustedes han visto que por allá en una iglesia en Brasil ellos venden un pedacito de la astilla del madero en el que crucificaron al Señor, ¿no? Entonces uno dice, ese tipo de cosas no puede ser. O sea, ¿cómo la gente pone su confianza y su fe y su lealtad en algo como eso? Entonces,
Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, no es que yo me voy a bautizar en el Jordán y yo tengo fe que yo voy a ser salvo porque yo voy a bautizarme en el agua del Jordán. Entonces, no, espérate un momento, ¿cómo voy a poner mi confianza en eso? ¿Ve? Lo mismo que hay personas que dicen, no, es que yo le pongo, yo tengo mucha fe en el Señor y entonces, o está pasando algo en mi vida y entonces, no, yo he escuchado cosas raras en mi casa y entonces, no, yo voy a poner 4 limones en las esquinas porque es que yo tengo mucha fe a los limones y los limoncitos son esos, mejor dicho, ya y con eso se van todos los espíritus y con eso se van todos los males de mi casa. No, yo le tengo fe también a que me vendieron un poquito de agua bendita, entonces con eso yo voy a arreglar mi matrimonio. No, ponte a cuentas con el Señor primero y seguro que el Señor va a escuchar tu oración. Pero yo no puedo poner mi fe en el agua bendita, yo no puedo poner mi fe en un pedacito de una astilla de lo que sea, ¿sí? Esos son tipo de cosas que eso de cuando nosotros lo miramos de cierta manera en la palabra, lo único que yo puedo ver en todo eso es idolatría. Todo eso es pura idolatría, ¿ven? Porque mi fe y mi confianza tienen que ir solamente, son exclusivas del Señor, son exclusivas del Señor Jesucristo. No es que yo tengo mucha fe porque yo, como estoy enfermo, yo le tengo mucha fe a ese remedio. No, es que a la agüita de ruda, no es que a la agüita con lo que sea, ¿no? Y uno dice, no, no puede ser. O sea, ponen más la confianza en las agüitas, ponen más la confianza en la medicina, ponen más la confianza que la medicina no es que esté mal, pero por supuesto que la palabra de Dios me dice a mí que no ponga mi confianza en eso, sino en el Señor, que es el que me va a sanar. El Señor usa de cierta manera muchas cosas para sanarme, pero no es, mi confianza y mi fe no está en la pastillita. Mi confianza y mi fe y mi sanidad están en el Señor. ¿Ve? Entonces, de cierta manera, yo no puedo desviar mis ojos del Señor Jesucristo, porque en Él es que se cumple la fe. En Él absolutamente es que se cumple la fe. No, no hay manera de decir que yo tengo fe en otra cosa. La fe no se da de esa manera. ¿Ve? La fe no se da. Yo no puedo decir, por ejemplo, si yo me voy a sentar en un sillón, bueno, pues es que algunos hablan de cosas tan absurdas en la palabra, o sea, hablan de cosas tan absurdas que no están en la palabra de Dios, absolutamente que no. Dicen cosas, por ejemplo, que es que no, es que yo tengo una fe primaria y entonces comienzan a categorizar la fe. Y entonces dice, ¿cómo así que una fe primaria? Explíqueme un poco eso. No, pues que yo, por ejemplo, si yo me siento en un sillón, pues yo me siento en el sillón y yo tengo fe que el sillón no se va a caer porque el sillón está ahí. O sea, yo no me voy a caer, yo tengo fe que el sillón está ahí. Entonces mi fe y mi confianza está en que el sillón no se va a caer. O sea, uno dice, no, no puede ser eso. ¿Cómo la gente piensa de esa manera? O sea, yo no puedo decir que mi fe está en un sillón, ¿ve? Son cosas que son totalmente absurdas. Entonces, no, yo tengo fe en que yo me monto en un avión, pero yo tengo mi fe en que ese avión no se va a caer. O sea, yo no tengo, yo tengo fe en ese avión porque es que el avión no se va a caer. Yo tengo mi confianza en que ese avión no se va a caer. O sea, ¿en serio mi fe está en ese avión? Si es que la fe tiene que ir directamente en el Señor Jesús, ¿eh? Mi fe está relacionada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 para que vamos mirando la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra de Dios así. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, nosotros también, dice la palabra, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, de cierta manera, yo no puedo decir que todo me va a salir bien en la vida, ¿cierto? Que por fe a mí me va a salir bien todo en la vida. Absolutamente todo porque yo tengo mucha fe. Pero si yo soy desobediente al Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Eh? Porque si yo soy desobediente al Señor, ¿usted cree que el Señor me va a escuchar a mí? No, por supuesto que no. Entonces, ¿dónde queda mi fe? ¿Dónde queda eso que yo estoy anhelando, ¿cierto? De cierta manera.
si yo soy un desobediente, si yo soy un idólatra, si mi vida aún no ha cambiado. Por eso dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Después de que nosotros nos despojemos de todas esas cosas, ahí sí podemos decir que nuestra confianza y nuestra lealtad está en el Señor. Ya podemos poner nuestros ojos en el Señor. Dice la palabra de Dios acá, con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y él es el consumador de la fe. ¿Ve? El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si yo tengo una vida desobediente, si aún mi vida no ha cambiado, ¿cómo puedo yo decir que tengo fe? Mi fe entonces es nula. Mi fe es nula. No hay fe. Mi confianza y mi lealtad, no tengo eso. Y la palabra de Dios dice, Él es el consumador y el autor y el consumador. O sea, no hay fe aparte del Señor Jesucristo. Yo no puedo decir que tengo fe en el remedio, que tengo fe en la astillita, que tengo fe en el agua bendita, que entonces que yo oro con fe para que mi enfermedad salga de mi vida, para que mi estado financiero cambie, para que puedo visualizar la casa. Todo eso eso no tiene ningún asidero bíblico, mis hermanos. No tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Eso lo usan quizás por metafísica o no sé, por algún tipo de cliché dentro de las congregaciones para robarle a la gente, ¿no? Porque de cierta manera a la gente lo que le gusta es eso, ¿no? La gente lo que le gusta hoy en día en las iglesias son mensajes de prosperidad, ¿no? Que te digan a ti que tú vas a salir de la situación en la que estás. Entonces, que visualiza la casa, visualiza tu carro, porque es que aquí te enseñamos a tener fe. Entonces, tienes que visualizarlo para pues. ¿Y qué pasa si no se da eso? ¿Qué pasa si no obtuviste, no? ¿Qué pasa que si no obtuviste la casa o el carro? ¿O qué pasa con si no saliste de la enfermedad? ¿Te faltó fe? ¿Te faltó hacer fuerza, más fuerza todavía para que esas cosas se dieran en tu vida? ¿Qué pasó, Angie? No sé si ustedes vieron el caso hace poco, no, hace un tiempito de un señor que se llamaba Julio Melgar. Esta mañana nos lo traía una hermanita y es un buen ejemplo nosotros en este momento para saber realmente en dónde está nuestra fe, ¿verdad? Porque de cierta manera estaban estos señores que casi todos estaban ahí en un stage, ¿no? En un escenario grandísimo y estaban orando por la enfermedad de este señor Julio Melgar, que es un predicador y un cantante también de música cristiana, muy famoso. Y ese señor con cáncer, y entonces una de estas predicadoras mentirosas también, de esta nueva era de iglesias emergentes y de iglesias contemporáneas, iglesias modernas, iglesias progresistas que le llaman ellos, ¿no? Que son todas basadas en la prosperidad, son todas basadas en un mensaje totalmente equivocado de la palabra de Dios, que solo se basa en prosperidad. Entonces esta señora levantaba sus manos y en oración delante de un cúmulo de personas delante de un escenario gigante y oraba de esta manera, decía, oramos por la enfermedad de Julio Melgar, oramos para su sanidad y oramos y no aceptamos un no por respuesta, le decían a Dios. Dios, no aceptamos un no por respuesta, le decía, y son palabras necias porque la voluntad de Dios fue que él se muriera. La persona se murió, Julio Melgar se murió, a los días se murió. Entonces, ¿qué le pasó qué pasó? Lo único que hizo fue quedar en vergüenza. Quedó en vergüenza porque no es la manera de orar, no es la manera de exigirle al Señor, no es la manera de decir que yo puedo declarar o que puedo crear una realidad a partir de mi palabra. El único que tiene la potestad de hacer eso es el Señor Jesús. Él es el único que tiene la potestad para crear una realidad a partir de su palabra. Ese cuentico de que yo decreto, yo declaro, yo decreto, yo declaro, ¿cómo es que más que dicen? Ah, declaro, decreto, bueno, en fin, de todo ese tipo de cosas, eso es una mentira. Confiesa, confiesa, yo confieso. También dice, ¿Cómo, mi hermanita Graciela?
confesar, yo confieso. Es Ah, una palabra ajá, que he escuchado. sí, yo confieso, yo declaro, yo decreto, yo anulo, dicen también, ¿no? Yo anulo, yo ato. Esos son tipos de cosas que uno dice, no, eso definitivamente no tiene sentido. No tiene sentido todas esas cosas. Porque yo no puedo decretar esperando crear una realidad a partir de mi palabra, ¿no? O sea, el único que tiene esa potestad es Dios. Él es el único que tiene la potestad de crear cualquier cosa. Yo no tengo potestad de nada. No tengo ninguna potestad. Yo no soy nada delante del Señor. Y mucho menos soy nada para exigirle a Él, ¿no? Y para decirle, no te acepto un no por respuesta, ¿no? Como si el Señor actuara de acuerdo a tus necesidades o a tus anhelos o a tus pensamientos o a tu orden, ¿no? No, eso son cosas que son blasfemas, son totalmente blasfemas. No tienen nada que ver con la palabra de Dios. Los grandes personajes de la historia, los grandes personas que cuando nosotros miramos la historia, por ejemplo, de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, eran personas que dice que por su fe están establecidas, están declaradas completamente en la escritura. Ahí está en la escritura. El Señor dejó testimonio de ellas de cómo estas personas tenían fe. Vamos a ver un poco más sobre eso, vamos a ver en qué momento, cómo actúa la fe de estas personas en algún momento, ¿verdad? Porque no era que ellos tuvieran, de cierta manera, que ellos oraran con mucho fervor al Señor para que el Señor accediera a sus necesidades o a sus deseos. No, ellos actuaron de una manera, dice que daban testimonio de haber agradado a Dios en sus acciones. Es la manera en como yo puedo demostrar mi fe en un camino de obediencia y de justicia en el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de leer la palabra, vamos a darle la palabra victoria. Pastor, y la palabra dice que cada vez que ellos se acercaban con temor, cuando hablaban al Señor, se acercaban con mucho temor. Sí, señora, con temor y temblor, dice la palabra de Dios. No, así decía Pablo también, con temor y temblor. Entonces miremos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, perdón, capítulo 11. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Dice así, Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo desde el versículo 1, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice. Entonces, mire la palabra de Dios, en qué momento me está hablando ya, me comienza a mí a ilustrar realmente qué fue lo que pasó con estas personas, con estos grandes personajes de la escritura que tuvieron mucha fe en el Señor, ¿cierto? Dice, alcanzaron un buen testimonio. ¿Cómo alcanzaron los antiguos un buen testimonio? Dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Entonces, hay dos cositas que quiero aclarar acá. La primera es, el universo, la palabra de Dios no traduce tal como tal universo. El universo como tal no está ahí. Lo que sí traduce es eternidad, ¿sí? Entonces, por la fe entendemos haber sido constituida la eternidad por la palabra de Dios. Entonces, mire cómo la palabra de Dios es la única que tiene la potestad para crear, ¿no? Realidades, para crear absolutamente lo que nosotros vemos, ¿cierto? Dice, y dice que de eso que no se fue, que de eso que no se veía, fue hecho lo que se ve. Así dice la palabra de Dios, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí es donde usan de una manera muy errónea, ¿no? De una manera muy manipulada y de una manera, de cierta manera, muy malintencionada, el hecho de que la gente diga, mira, es que tienes que visualizarlo, ¿no? Porque lo que se ve, lo que se va a ver en algún momento, fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que yo ahorita tengo fe en mi casa, tengo fe en que yo voy a salir de esta situación, en que voy a arreglar mi matrimonio y yo tengo que visualizarlo, porque en algún momento esto se va a dar esa realidad. No, o sea, las cosas no están, no está hablando absolutamente nada de eso la palabra de Dios. Entonces acá en el versículo 4 dice,
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice. Escuchen esto, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Escuchen esto, alcanzó testimonio de que era justo. Recuerde que solamente nosotros alcanzamos la justificación también andando en un camino de justicia, ¿verdad? Recuerde que la palabra de Dios me dice a mí que Él es el que me justifica. El Señor Jesucristo me justifica, pero ¿cómo me justifica a mí? Él no me justifica a mí si yo ando en pecado. Por eso la palabra de Dios dice, apártese del pecado y comience a caminar en el Señor a partir de un arrepentimiento genuino en tu vida. Es ahí donde comienza el Señor a justificarme, a mostrar esos frutos de esa justicia, a mostrarme a mí que hay un camino de justicia en el cual yo debo caminar, ¿sí? A partir de una obediencia en el Señor, a partir de su ley. Hay un camino de ley, hay un camino de justicia, y eso es lo que me lleva a mí a los pies de la gracia del Señor, para que el Señor derrame su gracia sobre nosotros y hallemos salvación en el oportuno socorro, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Bueno, por acá levantó la mano familia Restrepo Pérez. ¿Quién será? ¿Mi hermano Álvaro? Buenas tardes Buenas a tardes, mi todos. hermano. Y esta parte que hay donde dice, todo lo que yo había pensado me ha sobrevenido cuando le vino el mal, ahí que hay. Porque pues, eso es una cita que se valen mucho para decir que, mire, pues eso no es fe, ¿no? De que le iba a venir lo malo. Pero ¿qué hay ahí? Entonces, ¿hay fe o no hay fe? ¿Qué hay dudas? ¿Qué pasó ahí? Gracias. Gracias, mi hermano Álvaro. El Señor me lo bendiga. Muchas gracias por su aporte. Sí, mire, vamos a ver, regáleme un momentico para mirar también, terminar esta parte y vamos a ver qué le sucedió a estos grandes personajes de la escritura, a estos grandes personas que fueron usadas de una manera maravillosa en algún momento, ¿verdad? Porque algunos, dice la palabra de Dios, taparon boca de leones, algunos apagaron fuegos impetuosos, algunos de cierta manera también hicieron correr ejércitos, ¿no? De huida, pero estas personas pasaron por muchas situaciones. Sin embargo, dice la palabra de Dios que estas personas, a pesar de haber pasado por todas esas situaciones tan difíciles en su vida, no alcanzaron lo prometido. Y dice, ¿cómo así que no alcanzaron lo prometido? Luego no tenían fe, ¿sí? Entonces, vamos a terminar de explicar un poquito de esto más. Bueno, dice la palabra de Dios acá entonces. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. Cuando Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, dice, y muerto aún habla por ellas. Entonces uno dice acá, ¿no? Como uno dice, un momentico, ¿cómo así que alcanzó dando testimonio y sus ofrendas aún hablan? ¿Cómo así? ¿Aún muerto aún habla de ella? O sea, ¿qué pasó entonces con Abel? ¿Cuál es el caso de Abel y de Caín? Porque los dos, dice la palabra de Dios, que los dos trajeron de lo mejor. Uno del fruto de la tierra, de lo mejor del fruto de la tierra, y el otro de los primogénitos de las ovejas, ¿cierto? Y de los ganados que tenía. Entonces uno dice, pero si los dos llevaron ofrenda al Señor, ¿por qué el Señor se agradó en uno y por qué el otro no? ¿Por qué el otro iban por fe y el otro no? ¿Cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios antes de seguir ahí en Génesis capítulo 4. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 dice ahí, vamos a leer desde el versículo 3. Dice Génesis 4, capítulo 4, versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo, dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces, aquí donde nosotros podemos ver eh, la fe de Abel, ¿cierto? ¿Cuál era la fe de Abel? Que Abel hacía todo para agradar a Dios.
no esperando nada del Señor, no esperando milagros, ¿no? Porque esa es otra cosa que nosotros nos han traducido la fe hoy en día como si fuese ese elemento o ese instrumento, de ese poder sobrenatural para lograr lo que yo quiero. Abel no dice la palabra de Dios que estaba esperando eso. Dice que él ofreció, ¿cierto? Ofreció ofrenda al Señor. Esa era la fe de Abel, que hacía obras buenas, agradables a Dios, dio testimonio de ser justo delante del Señor. No lo mismo que Abel, perdón, que Caín. Mire lo que dice de Caín la palabra de Dios. Dice, pero no miró con agrado a Caín, dice, y a la ofrenda suya, dice, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, dice. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y, se, ¿Y por qué ha caído tu semblante? Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Dice, si bien hicieres, entonces aquí es donde nosotros comenzamos a entender un poco más qué era la Abel perdón, la fe de Abel, ¿cierto? Que Abel sí hacía bien, hacía sus obras bien, hacía todo lo que él hacía era agradable a Dios, que su confianza y su fidelidad, absolutamente todo lo que hacía era en el Señor, pero no Caín, porque las obras de Caín eran malas. Aquí dice la palabra de Dios, ¿por qué te has ensañado y por qué decaído tu semblante? Si bien hiciereis, dice la palabra de Dios, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado, dice la palabra, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces aquí es donde nosotros vemos, dice, no, sí, y pues ahí ya podemos ver mucho más, ¿no? Como la palabra de Dios me dice a mí que las obras de Caín eran malas. Caín dice que sacó a su hermano al campo y lo mató. Y cuando el Señor le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Esta es una manera muy altiva, muy grosera, muy soberbia, ¿no? De una manera demasiado altanera, contestarle a Dios de esa manera. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? No sé, ¿dónde está? Mentiroso, mentiroso. ¿Ve? Lo mismo dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 11 dice la palabra de Dios. 3:11. Vamos a leerlo desde Juan, Primera de Juan 3:11. Dice la palabra de Dios así. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 11 dice. Porque este es el mensaje que habéis oído, dice, desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice, no como Caín, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, dice. ¿Y por qué causa le mató? Dice la palabra de Dios, porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas y las de su hermano justas. Entonces ahí donde nosotros vemos cuál era la verdadera fe que tenía Abel, que sus obras eran justas en el Señor. ¿Ve? No que estaba esperando anhelos o que estaba esperando lo que él deseaba o que su fe era tanta entonces que iba a obtener casa, carro y beca. No, no, la palabra de Dios no habla absolutamente nada de eso. Dice que sus obras eran buenas. Entonces, absolutamente vemos que la fe va ligada a la obediencia en el Señor, a unas obras buenas en el Señor, a un caminar en el Señor, ¿ve? A ser agradable delante de los ojos del Señor. Y eso automáticamente me pone a mí en ese camino de apartarme a mí de todo lo que me asedia, el pecado que me asedia detrás. ¿Ve? Andar en unas obras del Señor, andar en unas obras justas delante de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios acá. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo en Hebreos. En Hebreos capítulo 11 que estábamos leyendo acerca de la fe. Dice, estábamos en el versículo 4. Bueno, vamos al versículo 5. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra de Dios, por la fe, Enoc, dice la palabra de Dios, sí. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios.
Dice, y antes que fuese transpuesto, dice, antes de que fuese transpuesto, quiere decir que antes de que él muriera, dice la palabra de Dios que hay un testimonio de él. ¿Cuál era el testimonio de él? Dice, haberle agradado a Dios. Esa era la fe de Enoc. De esa manera es como se le cuenta la fe al hombre. De esa manera es como se nos cuenta a nosotros la fe. De esa manera es como se le contó y quedó testimonio y quedó declarado en la escritura acerca de la fe de Enoc. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la palabra de Dios. Haber agradado a Dios, dice. Pero sin fe, dice la palabra de Dios acá, mire lo que dice en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si mi confianza y mi lealtad, ¿no? Si mi confianza, mi lealtad y mi fidelidad no está en el Señor, es imposible agradar a Dios. No hay manera. No hay manera de agradar a Dios si mi fe no está puesta en el Señor Jesús. No hay manera. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ven? Entonces acá la palabra de Dios dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, hagámoslo pensando en que sí le vamos a agradar a Dios, porque sabemos que Él existe, sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Él está acá, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, de la manera en como nosotros buscamos al Señor y nosotros hacemos muchas, muchas cosas en nuestra vida, cada cosa de nuestra vida que nosotros hacemos, pensemos que lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. De esa manera es como se me cuenta a mí la fe. ¿Ve? Esa es la manera como a mí se me cuenta la fe. Luego dice, por ejemplo, la palabra de Dios acá. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice. Por la fe Noé, dice la palabra de Dios, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, como decía, nos recalcaba mi hermana Victoria ahora, con temor, dice la palabra de Dios, con temor preparó el arca en que su casa, dice, en que su casa se salvase, dice, y por esta fe. ¿Sí? Por esta fe, por haber sido fiel al Señor, a lo que el Señor le dijo, por haber sido obediente al Señor, dice, por esa fe, el Señor condenó al mundo y fue hecho heredero él de la justicia que viene por la fe. Fue heredero de justicia, mis hermanos. Heredero de justicia significa haber heredado la gloria de Dios, haber heredado la eternidad con el Señor, haber heredado el reino de los cielos también, porque hay una heredad para nosotros. Para todos nosotros hay una heredad. ¿Verdad? Pero no para todos, absolutamente todo el mundo, sino para los creyentes en el Señor, para los que somos de la fe del Señor. ¿Ve? Por eso dice la palabra de Dios, la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, dice la palabra de Dios en Efesios. La fe es un don de Dios, únicamente le pertenece a Dios. No hay manera de tener fe en otra cosa, absolutamente no la hay, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que vemos también mucho hoy en día es que dicen que es que Abraham es el padre de la fe. Y entonces uno dice, no, espérate un momentico, ¿cómo así que es el padre de la fe? ¿En dónde encontramos? Y de pronto si ustedes, alguno de los hermanos, pueden encontrar el versículo donde diga que Abraham es el padre de la fe, le agradezco que me lo compartan, porque yo la verdad estuve buscando y no lo encontré por ninguna parte. No encontré por ninguna parte. Él es el padre de la fe. ¿Cómo así que él es el padre de la fe? O sea que la fe es por Abraham. O sea, o la fe viene a partir de Abraham. No, la fe no representa eso. Él no es el padre de la fe. Él es el padre de los hijos que tienen fe. Él es el padre de los que tienen fe, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 7. Vamos a leer ahí un momentico. Vamos sin quitar el dedito de ahí de Hebreos. Dice en Gálatas, vamos a ver si encontramos por acá Gálatas. Ok, Gálatas capítulo 3. Vamos a ver, Gálatas capítulo 3 versículo 7. Gálatas 3:7 dice la palabra de Dios. Aquí es el versículo 6, vamos a leerlo. Dice, Gálatas 3:6 dice, am, así Abraham creyó a Dios, dice la palabra de Dios, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios.
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice. No dice que Abraham es el padre de la fe. Dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ve? Entonces, aquí siempre hay un mal entendimiento de las cosas y la invitación es a que nosotros confrontemos todo lo que escuchamos, porque quizás hemos sido adoctrinados de una manera errónea, de una manera equivocada, en algún momento de nuestra vida han venido cosas que no tienen nada que ver con la escritura. ¿Ve? Y es algo quizás en algún momento, de pronto si lo hacen con una buena o una mala intención, pues no sé, no juzgaré eso, pero de cierta manera me llevan a un mal concepto de lo que es la palabra de Dios y no es así de esa manera como el Señor nos lo dice. Entonces, volvemos a Hebreos capítulo 12, ¿no? Entonces, decimos que si la fe comenzó con Abraham, ¿cómo podemos decir entonces que la fe comenzó con Abraham? No, pero si la fe comenzó con Abraham, ¿qué pasó entonces con Abel? ¿Qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con Noé? Mire que todas estas personas hay testimonio claro de que la palabra de Dios en la palabra de Dios que me dice que ellos tuvieron fe. Entonces mire cómo la fe viene desde antes. Desde el mismo Abel, dice la palabra, quedó declarado en la escritura, que desde el mismo Abel hay fe. Entonces eso me pone a mí, no, eso me derriba por completo otra mala enseñanza de que hoy en día estamos en la fe, en una nueva era de la fe. Entonces que ya estamos en una nueva ley que es la ley de la ley de la fe que comenzó a partir del Señor Jesús. Entonces la ley de la fe es diferente y la ley de Dios es otra, ¿no? Pues eso no tiene ningún sentido, porque aquí podemos ver que la fe ya estaba desde antes y la fe me lleva a mí me traduce a mí en obediencia en el Señor. Entonces, desde tiempos antiguos, desde el principio, siempre tiene que haber obediencia en el Señor para poder que mi fe sea contada, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, por ejemplo, de lo que nos compartía mi hermano Álvaro ahora, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios, porque, bueno, si ellos tuvieron mucha fe, entonces, ¿qué pasó con ellos? Porque dice en el versículo 13, dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, dice la palabra de Dios, sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿en dónde quedan las personas en donde el caso que estábamos hablando ahora, ¿no? ¿Qué pasó entonces con la fe? Esas personas no tenían fe entonces porque oraron y oraron por la enfermedad de este señor, ¿no? Por el cáncer de ese señor y finalmente el Señor se lo llevó, no lo curó. Y aquí la palabra de Dios me dice, conforme a la fe, si estas personas que estaban aquí declaradas, que fueron justas, que fueron delante del Señor, ¿no? Que agradaron, que su vida fue agradable delante de los ojos del Señor y no recibieron lo prometido, y se murieron, todos estos murieron, conforme a la fe murieron todos estos, dicen, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor, no es que el Señor haya fallado en su promesa, sino que las promesas del Señor son eternas. El Señor ha predispuesto, ha dispuesto mejores promesas para nosotros que lo que nosotros vemos físicamente. Y es allá en esa parte espiritual, es allá en la eternidad con el Señor. Porque todo lo que el Señor había prometido, hablando más específicamente de Abraham, Abraham le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, le dijo. Entonces, Eh, y esta será la tierra que te daré, que le daré a ti y a tu descendencia. Pero escucha esto porque tú habitarás como extranjero en tierra ajena, les decía. ¿Por qué? Porque Abraham esperaba mejores promesas que una tierra física. Abraham esperaba mejores promesas que eso, que algo que él estuviese viendo ahí, porque él esperaba era las celestiales. Él esperaba esa tierra celestial, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios. En el versículo 8 vamos a leer el caso de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, dice la palabra de Dios. ¿Sí?
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Dice, coherederos de las mismas promesas. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, dice la palabra de Dios. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, Abraham no esperaba una tierra física, no esperaba una ciudad, ¿no? De cierta manera no esperaba que le dieran una ciudad con casas, que tuviera una tierra, que... No, Abraham sabía que las promesas del Señor iban mucho más allá de aquello que él podía ver, dice la palabra de Dios porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice la palabra de Dios. Es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió promesa para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Bueno, ahí sigue otros casos también, pero básicamente es eso. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con estos grandes profetas y siervos de Dios en algún momento. Ahí lo dice también en la palabra, en Hebreos, ahí mismo más adelante, dice en el versículo 32 del capítulo 11, el que estamos leyendo. Ahí dice la palabra de Dios en el versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, dice, así como de Samuel y de los otros profetas. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, dice la palabra de Dios acá. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, dice, y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga, perdón, ejércitos extranjeros, dice. Ahí más adelante en el versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes. O sea, entonces no tuvieron fe. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con ellos? Porque en algún momento usted cree que ellos hubiesen querido pasar por todas esas situaciones. ¿Será que ellos en algún momento no le pidieron al Señor no pasar por esa situación? ¿Será que ellos de verdad quisieron que fueran azotados, vituperados, que estuvieran en prisiones, en cárceles y pasaran por tantas pruebas? ¿Ustedes creen que ellos no le pidieron al Señor? Pero acá la palabra de Dios dice, a otros experimentaron vituperios y azotes y a más de eso prisiones y cárceles, dice. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, puestos a prueba. Y eso es otra cosa que quiero hablarles también, porque las pruebas vienen a nosotros para poner valga la redundancia, poner a prueba la calidad de nuestra fe, la calidad de nuestra confianza en el Señor. ¿Ve? Eso vamos a hablar un poquito más ahora. Bueno, dice la palabra de Dios acá, puestos a prueba, muertos a filo de espada, dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, dice la palabra. Versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, que su confianza y su fidelidad a Dios nunca mermó, dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. El Señor les contó todo esto por justicia. Su obediencia al Señor y su lealtad a Dios estuvo siempre en medio de las pruebas, en medio de toda esa situación que pasaron, porque les acabo de leer todo lo que ellos pasaron. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, anduvieron metidos en cuevas, anduvieron metidos en cavernas, les tocaba estar por allá sin comida, en medio de desiertos, pero todo eso, en todo eso nunca pecaron ellos en cuestión de lealtad y fidelidad a Dios. Y si la palabra de Dios alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, dice la palabra de Dios. Dice, mediante la fe dice. ¿Y qué dice ahí? Dice, no recibiendo lo prometido. Wow, no dice, ¿cómo así que no recibieron lo prometido? Luego no tuvieron fe. Pero es que su fe, ya nosotros tenemos un concepto más claro de lo que representa la fe para nosotros. ¿Ve? Es un concepto mucho más claro de lo que representa la fe. Dice, no recibieron lo prometido, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Entonces, de cierta manera, nosotros vamos a pasar por muchas pruebas y vamos a pasar por todas situaciones, pero al igual que ellos y al igual que nosotros, también nuestra perfección se va dando a medida en que nosotros vamos demostrando esa fe en el Señor por medio de las pruebas, porque pruebas vamos a experimentar todos los días, mis hermanos. En cada momento hay una prueba en mi vida y esa prueba viene para yo demostrar de qué está hecha mi fe. Porque si mi fe es como el oro, dice la palabra de Dios, entonces va a ser más preciada todavía, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios acá. Entonces, ¿en qué momento el Señor pone a prueba todas estas cosas? ¿En qué momento me lleva a mí el Señor por este camino para poder entender realmente que yo voy a ser probado, que mi fe va a ser probada, mi lealtad a Dios, mi fidelidad a Dios va a ser probada en cada momento de mi vida? Para eso vienen las pruebas. Mira lo que le pasó, por ejemplo, a Job. Job es un muy buen ejemplo, ¿cierto? De lo que le sucedió, de todo lo que le sucedió a él. Y él estaba probando la fe de Job, estaba probando la fidelidad y la confianza que Job tenía en el Señor, porque él era un hombre justo y piadoso delante del Señor, era un hombre recto delante del Señor. Pero vamos a ver un poco más acerca de Job. Vamos al libro de Job, y en el capítulo 8. Vamos a leer un momento aquí, Job. Vamos a leer Job 7. ¿Alguien levantó la mano? Me pareció que levantaron la mano. Si alguien quiere compartirnos algo, por supuesto que están bienvenidos. A mi hermano Álvaro, cuéntenos, mi hermano. Pastor, hay otra parte en la Biblia que lo utilizan mucho para mover diezmos, diezmos. Señor, Entonces le dicen a para... uno, pues, el diezmo. ¿Usted Ah, tiene fe? Diezmo, diezmo. Y lo meten a uno por eso. Eso me pasó mucho. Y si usted diezma es porque tiene fe. Gracias. claro, mire que eso lo manipulan tanto, mi hermano Álvaro. Muchas gracias por su aporte, mi hermano Álvaro, que nos hace caer en cuenta. Porque, ¿saben? He escuchado frases de estas iglesias de prosperidad, que lo único que quieren es el dinero, la gente, que lo único que quieren es enriquecerse a costa de la congregación, a costa de las personas que van allá, ¿cierto? Y dicen, por ejemplo, cosas como que hoy en día, tratando de manipularte a ti la mente para que tú des tu dinero, te dicen a ti, por ejemplo, hoy en día es mejor tener dinero, es mejor tener fe, perdón. Dice, hoy en día es mejor tener fe que dinero, porque la fe se mete por donde el dinero no llega. Entonces, de cierta manera, te están manipulando a ti para que tú vayas y dejes el dinero, porque ellos están instruyéndote a ti en fe, porque ellos están dando a ti la herramienta de la fe. Te están dando a ti ese poder sobrenatural que tú no necesitas el dinero. Tú lo que necesitas es fe. Y entonces trae primero tu dinero acá, porque por fe tú vas a lograr y vas a conseguir lo que tienes pensado o lo de acuerdo a tu necesidad. Entonces son cosas terribles. Ellos dicen, es mejor tener fe que dinero. Dicen, porque el dinero, dice la palabra de Dios, porque la fe se mete por donde el dinero no llega. Mire, son cosas que he escuchado ahí de estos mentirosos, porque lo único que hacen es blasfemar el nombre de Dios, ¿no? Eso es algo terrible, mis hermanos. Definitivamente es algo que no, es algo de no creer. Pero sí, ahí está, uno lo puede ver tranquilamente en todos estos mensajes que lo único que quieren es dinero, lo único que quieren a él no les importa la salvación de las personas, lo único que les importa es el bolsillo de ellos. Entonces esas cosas que no tienen ningún sentido. En Job capítulo 7 versículo 17 dice la palabra de Dios así. Job 7:17 dice. Vamos a leer un momentico ahí el libro de Job. Dice la palabra de Dios así. Job 7:17. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. Dice en el versículo 18. Y lo visites todas las mañanas
Dice, y ahí más adelante dice, y todos los momentos lo pruebes, en todos los momentos lo pruebes. Entonces, ahí es donde uno comienza a decir, bueno, o sea, deberíamos darle gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios por esos momentos de dificultad, porque en momentos de dificultad es donde yo pongo mi fe a prueba, es donde yo pongo mi lealtad a Dios, porque yo no puedo decir de cierta manera, en un momento de prueba, ¿cierto? Porque hay veces somos muy dados a hablar cosas muy a la ligera. Son cosas que a veces se nos vienen a la cabeza y las decimos, son cosas que salen del corazón. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros a veces somos muy dados a decir, no, es que, sí, estoy pasando por esa situación, no, pero perdí la prueba. Ya perdí la prueba. Mejor dicho, ya, yo perdí la prueba, eso mejor dicho, no. Ya definitivamente no pasé la prueba, dice. No, o sea, no digamos cosas a la ligera, porque una persona que no está en fidelidad con Dios, no una persona que digamos de cierta manera no pasa la prueba, dice la palabra de Dios, que no se ha hallado entre vosotros, hermanos, alguien que tenga un corazón malo, dice, un corazón malo de incredulidad, porque la persona que no tiene fe en el Señor tiene un corazón incrédulo, un corazón malo, un corazón perverso de incredulidad. Así dice la palabra de Dios. Voy a ver si encuentro el versículo para leérselo. Dice, hay un corazón malo de incredulidad. ¿Sí? Entonces, ah, corazón malo, vamos a ver, es que está el versículo. Es en Hebreos 3:12, mis hermanos. Ahí en Hebreos 3:12 se lo voy a leer así para que sigamos adelante. Hebreos 3:12 dice la palabra de Dios, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros, dice la palabra de Dios, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Entonces, automáticamente, mis hermanos, si nosotros no pasamos la prueba, si nosotros nos hallamos en diversas pruebas y decimos de nuestra boca, no pasé la prueba, automáticamente yo estoy en un corazón incrédulo. Y la palabra de Dios me dice a mí que hay un corazón, si hay incredulidad en mi vida, hay un corazón malo. Hay un corazón malo. Dice que ese corazón malo se aparta automáticamente del Dios vivo. Entonces, que no seamos hallados nosotros en algún momento hablando y diciendo, no, es que no pasé la prueba. De cierta manera tenemos que refugiarnos en el Señor, no renegar de la situación, porque eso es otra cosa que puede pues, pasar a menudo, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por una prueba, no nos quejemos, no reneguemos, no reclamemos por esa situación que estamos pasando, porque esa situación que estoy pasando me está a mí probando el Señor para ver en dónde, en qué punto, de qué calidad es mi fe, de qué calidad es mi fe, si mi fe es como el oro o qué está pasando acá, ¿ve? Entonces, tengamos presente eso, mis hermanos, para que no sea el Señor que nos haya a nosotros con un corazón malo de incredulidad. Recuerde que la palabra de Dios en algún momento les decía a los discípulos, ¿no? Señor, le trajeron un endemoniado. Oiga, Señor, vea, tengo mi hijo endemoniado y se lo traje a sus discípulos y sus discípulos no lo pudieron sacar. Y el Señor le dijo, generación mala y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Le dice el Señor. Dice, y cuando el Señor sacó el demonio, luego los discípulos se acercaron, Señor, ¿por qué no pudimos sacar esos demonios, Señor? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Dijo, por vuestra poca fe. Y cuando nosotros traducimos poca fe, porque la palabra de Dios es una sola traducción, es una sola palabra. Poca fe traduce incredulidad. Es la palabra que fue escrita ahí. Incredulidad. Entonces, por ser unos incrédulos ustedes, por ustedes ser incrédulos, por ustedes no creer, es que ustedes no pudieron sacar esos demonios. ¿Ven? Entonces son cosas que el Señor en algún momento, sí, son hombres de poca fe. Es que esa poca fe no existe.
Poca fe no existe. ¿Existe incredulidad o existe credulidad en el Señor? ¿Existe incredulidad o existe confianza y fe en el Señor? ¿Ve? Entonces, que no hagamos, no digamos cosas a la ligera porque a veces decimos cosas y no tienen sentido, ¿verdad? Recuerde que por las palabras seremos juzgados también. Por la palabra de Dios seremos juzgados. Por nuestra boca, lo que sale de nuestra boca también va a venir a juicio. Todo lo que nosotros incluso decimos, ¿no? Entonces, estábamos leyendo ahí, porque entonces, bueno, uno dice, claro, Job pasó por muchas pruebas. ¿Usted cree que todo lo que le pasó al pobre Job, ¿no? En el pobre Job en algún momento, ¿qué pasó con Job? Si él era, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo uno. En Job capítulo uno dice la palabra de Dios así. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un varón de Dios. Aquí da testimonio de que era un varón perfecto delante del Señor. O sea, era un varón perfecto, me refiero a que obedecía en todo lo que el Señor le decía. Pero aquí va a ser probada su fe. Aquí va donde el Señor realmente va a probar si realmente Job, su fe era como el oro, era más preciada que el oro todavía. Porque de esa manera es que vienen las pruebas a mi vida, para probar de qué estamos hechos, para saber si nuestra fe es realmente más preciada todavía que el oro. Dice acá, ah, temeroso y apartado del mal, dice en el versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, dice. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes. Escuchen lo que está diciendo acá la palabra de Dios. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, no les bastaba a ellos hacer sus bacanales y hacer sus festines y todas esas cosas que hacían ahí, todas sus fiestas, sino que encima de todo se llevaban a sus hermanas a hacer todo eso con ellos, ¿verdad? Entonces dice, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice, y acontecía que, que habiendo pasado en turno los días del convite, dice, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos, dice. Porque Job decía, quizás habrá pecado mis hijos, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Por supuesto, Job sabía lo que estaba pasando. Job sabía que los hijos estaban blasfemando el nombre de Dios. Job sabía todo lo que estaba pasando con sus hijos, pero es aquí donde yo les hablaba al punto del principio y el ejemplo que les traía de Jeremías también. Job era un hombre recto delante de los ojos del Señor, pero permitía que sus hijos le hicieran todo lo que hacían y no los reprendía, o por lo menos aquí en la palabra no habla de que los reprendía. Y iba y trataba de ser ese mediador entre sus hijos y Dios para que el Señor no los castigara. ¿Usted cree que Job no le dolía ver a sus hijos en esa situación? Y Job oraba, santificaba, ofrecía holocausto, ofrecía una cantidad de cosas al Señor, pero el Señor no le escuchó nada de eso. ¿Por qué? Porque los primeros que tenían que haberse arrepentido eran ellos. El Señor no va a escuchar mi oración, así yo tenga mucha fe por alguien que no quiere arrepentirse, o por alguien que anda por allá en su pecado o anda en sus cosas. Cada persona, dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Por eso el Señor le mató a los hijos a Job. Por eso el Señor le mató a la mujer a Job. Porque de su boca salió blasfema en contra del Señor. Porque muy seguramente la señora también conocía todas estas cosas y no decía nada. Ahí está el caso. Ahí más adelante en el versículo
aún después de todo lo que le pasó a Job, porque ya nosotros conocemos claramente la historia, dice en el versículo, capítulo 2 versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Después de que Job se rascaba, ¿no? Sus heridas, su sarna, se rascaba ahí ¿cómo era que? Sí, su sarna, esa sarna maligna que tenía, se la rascaba con un tiesto. Dice Job, le dice la mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete, dice, maldice a Dios y muérete. ¿Ve? Y él le dijo, como habla cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, una mujer necia, una mujer ignorante, una mujer que no tiene conocimiento de Dios, has hablado, dice. Dice que recibiremos el don de Dios, el bien, y el mal no lo recibiremos. Dice, en todo esto no pecó Dios en sus labios. ¿Ven? Entonces, bueno, ahora acá vamos a darle la mano a la palabra a mi hermano Álvaro. ¿Qué nos querías compartir, mi hermano? Otro decir de fe. Eso es mucho no de todos, ¿no? Los que en otro tiempo nos decíamos cristianos, y es la sangre de Cristo. Entonces, decía la señora, vaya, mijo, vaya, que ya lo cubro con la sangre de Cristo. Está cubierto con la sangre de Cristo, nada le va a pasar. Y el muchacho iba a hacer cosas lo mismo de Job, ¿sí? El mismo, que él sabe que están mal hechas. Entonces, ese es otro de los ítems que tomamos como fe. Eso nomás. Gracias. Gracias, mi hermano Álvaro. Sí, por supuesto que sí. Eso, lo que es la sangre de Cristo amerita para un tema también de estudio de la palabra. Por supuesto que sí, porque esa es otra de las cosas que han sido tan mal comprendidas y tan mal intencionadas de cierta manera, porque la gente hoy en día dice, no, es que yo tengo fe en la sangre de Cristo. Claro, yo tengo fe en la sangre de Cristo, pero es que la sangre de Cristo no es un amuleto de buena suerte. La sangre de Cristo no es un amuleto para yo cubrir mis cosas, para que no me pase nada en la vida. La sangre de Cristo se derramó en el madero del Señor única y exclusivamente para el perdón de pecados, porque era de la manera como estaba establecido, ¿no? Dice, no hay sangre, no hay redención sin sangre, dice la palabra de Dios. No hay redención sin sangre. Era la manera en como estaba establecido en algún momento el sistema de sacrificios que se hacía, ¿no? Lo que era una sombra y figura del que había de venir, del verdadero sacrificio del Señor. En algún momento dice que se degollaba el carnero, ¿no? O a la oveja o al cabrito, y decía que la sangre de eso se derramaba y se esparcía sobre todo lo que había en el santuario, ¿cierto? Y eso de cierta manera explicaba un poco lo que representaba la sangre, porque no era para cubrir para que nada les pasara, era porque era el derramamiento de sangre, porque dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y es así como el Señor cumplió con ese propósito. El Señor cuando derramó su sangre, lo hizo única y exclusivamente para redimirnos a nosotros del pecado que teníamos nosotros. ¿Ve? Entonces, es la manera en cómo está establecido. La sangre de Cristo, por supuesto que ojalá pudiéramos tener un tiempo también para hablar un poco más acerca de la sangre de Cristo. Es algo maravilloso también de entender, ¿no? Para que no lo malinterpretemos también como algunas personas lo suelen hacer en algún momento. No, es que cubramos el carro o cubramos, es que, a ver, yo era uno que los que decía, Señor, cubre con tu sangre mi negocio, cubre con tu sangre, cúbreme con tu sangre, Señor, mi caminar, mi viaje, Señor, cúbrenos con tu sangre. No, la sangre de Cristo se derramó para perdón de pecados, única y exclusivamente para perdón de pecados. Esa es la manera en cómo estaba establecido que se debía hacer, ¿verdad? Entonces, quizás en algún momento nosotros hacíamos muchas cosas por ignorancia, ¿no? Por ignorancia. Pero gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios que el Señor nos da a nosotros, nos da a nosotros un poco de discernimiento en la palabra. Y eso ocurre a través de la palabra de Dios porque es la manera en cómo viene la fe a mi vida, ¿no? Recuerde que la palabra de Dios me dice a mí que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Dice, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y recuerde que el oír, ya lo hemos explicado en algunos momentos, en algunas ocasiones, lo que representaba, por ejemplo, cuando nosotros lo traducimos al hebreo, oír es una palabra que fue transliterada de Shema,
no en el griego, sino en el hebreo, ¿no? Anteriormente, cuando el Señor, por ejemplo, dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿cierto? Que está establecido en Deuteronomio. ¿Y qué representaba el oír? Porque recuerde que el idioma hebreo como tal no es el mismo idioma, no es la misma manera en cómo se estableció, por ejemplo, las transliteraciones en español o en el latín, que tienen una gran variedad de significados, ¿no? De conceptos y de puntos más, como más amplios. No, allá es más simple la escritura. Entonces, Shema, por ejemplo, oír Shema automáticamente me pone a mí en el punto de escuchar y obedecer. Porque para los hebreos, como tal, el Shema, ¿no? El oír no son dos palabras. El escuchar y el obedecer no son dos palabras, es una sola, ¿sí? Es una sola palabra. Entonces, por ejemplo, cuando las personas dicen Shema o Israel, entonces dice Shema es absolutamente escuchar y obedecer a Dios. Punto. O sea, no hay dos palabras como tal separadas. Sí, tienen un solo significado. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el obedecer es por la palabra de Dios. El obedecer por la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, esos son puntos importantes, son cositas que el Señor Jesucristo nos ha regalado y que debemos compartirlo con muchas personas para que quizás el Señor también tenga misericordia de algunas personas también, sobre todo de ese grupo, de ese núcleo que nosotros nos movemos en algún momento, ¿no? De ese círculo de amigos, de ese círculo familiar. Compartamos la palabra de Dios, porque si quizás alguna persona, como dice la palabra, pero ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a entender si no hay quien les predique? Recuerde que el Señor ha tenido misericordia de los que estamos aquí escuchando en este momento, porque en algún momento ha venido palabra de Dios a mi vida y el Señor me ha encaminado en un camino de justicia, en un camino de fe en el Señor, en un camino de obediencia, en un camino de lealtad y de fidelidad. Mi confianza y mi fidelidad es a Dios. ¿Ven? Entonces, si quizás el Señor también tiene misericordia de algunas personas y también puedan venir al arrepentimiento con el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Yo espero en el Señor que este punto de la fe haya quedado de una manera entendida, que haya quedado muy clara para nosotros el concepto de lo que realmente representa la fe para nosotros, o el punto o el concepto de lo que es la fe, ¿verdad? Delante de los ojos del Señor, por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, mis hermanos, el Señor me lo bendiga.